Bienvenidos a la clase 4 del módulo 1. En esta clase hablaremos de la experiencia de usuario y la transformación digital. ¿De qué forma afecta la experiencia de usuario a la transformación? Bueno, vamos a descubrirlo. Primero que nada, deberíamos preguntarnos, ¿cuándo comenzar a implementar experiencia de usuario en mis proyectos? Y la respuesta a esta pregunta es muy simple. Ayer. Sí, si no han empezado a implementar experiencia de usuario en sus proyectos, déjenme decirles que ya van tarde. Este concepto, como les decía, es un concepto que surge desde hace más de 30 años. Entonces, si ustedes aún no lo están haciendo, ya deberían empezar. Para entender un poquito más del por qué ya deberíamos empezar, me gustaría platicarles sobre un artículo en particular que es muy interesante en este tema. Nos habla de la madurez corporativa en relación a la experiencia de usuario. Una vez más voy a citar a Jacob Nielsen y a Don Norman de Nielsen Norman Group, quienes escriben este magnífico artículo que nos ayuda a entender justamente ¿qué tan listos estamos nosotros para ofrecer soluciones especializadas en la experiencia de usuario o centradas, mejor dicho, en la experiencia de usuario? En este artículo nos hablan de 8 etapas diferentes. En un primer acercamiento o en una primera fase, hablan acerca de la hostilidad hacia la usabilidad. Es decir, toda la corporación y todo lo que se produce está centrado única y exclusivamente en lo que el negocio piensa y decide. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado o hemos hecho uso de herramientas que no entendemos realmente ni por qué tenemos que utilizarlas, ni cómo deberíamos utilizarlas y nos sentimos mal al utilizarlas, ¿no? Este tipo de empresas que debemos ser conscientes, cada vez son menos, es una realidad y han ido desapareciendo mucho y justamente sus desapariciones tienen que ver con esa falta de adaptación a las necesidades reales de los usuarios, ¿eh? Pero nos ofrecen caminos en los cuales no solamente no ofrecen algo adecuado, sino no les importa, ¿no? Y es esa clásica perspectiva que seguramente han escuchado por ahí, en donde dicen, mis clientes harán lo que yo diga que hagan. Lo que yo les ofrezca es lo que van a hacer. No solamente estamos no ofreciendo la mejor experiencia, sino además estamos siendo hostiles y groseros con nuestros usuarios al imponerles algo de acuerdo a lo que yo creo que es lo correcto. En una siguiente fase, en la etapa 2, hablamos de la experiencia de usuario centrada en el desarrollador. Este tema es un tema sensible. ¿Por qué? Porque no necesariamente quiere decir que la gente que se dedica al desarrollo como tal de productos o su implementación, pues no puedan generar una buena experiencia. No. Pero lo que sí es una realidad, y aquí lo que Nielsen y Norman nos hablan, es que estas decisiones en torno a generar un producto están centradas única y exclusivamente en las capacidades tecnológicas que se poseen. Y no solamente es malo porque no ofrezcan o no intenten hacer algo diferente para los usuarios. No, porque digo, a final de cuentas podemos trabajar con lo que se tiene y ofrecer un buen resultado. Aquí el problema está en que decidimos que los usuarios van a hacer las cosas de acuerdo a lo que el sistema nos permita construir. Y eso, en muchos casos, ofrece una mala experiencia. No estamos preguntando y no estamos consultando qué quiere hacer mi usuario. Lo que estoy haciendo es, dispongo de estas herramientas, se las voy a poner ahí para que él decida cómo utilizarlas. Este tipo de ejemplos los podemos ver muy a menudo en formularios. Cuando nosotros en una plataforma estamos capturando un formulario, nos ofrece una serie de preguntas, nos ofrece una serie de campos y estos campos están limitados únicamente por la posibilidad tecnológica de desarrollo que tiene la creación de ese campo. Estoy replicando una plantilla de un formulario y le estoy poniendo en una plataforma específica, sin darme cuenta si esa plantilla realmente corresponde a las necesidades puntuales que tiene mi usuario. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso se encuentra dentro de las etapas más jóvenes, si se dan cuenta de esta adaptación y de esta madurez de experiencia. El siguiente punto, la siguiente fase, nos habla de la experiencia centrada en Skunkworks. ¿Qué es esto?
pues células de trabajo pequeñas quienes se encargan de decidir. Este tipo de experiencias generalmente las vemos cuando, o más bien, este tipo de soluciones las vemos reflejadas cuando en los equipos toda la experiencia la decide, por poner un ejemplo, el equipo comercial o el equipo de marketing. ¿Es una decisión sensata? Sí, probablemente. ¿Por qué? Porque tanto el equipo comercial como en el equipo de marketing, pues están muy cerca de los usuarios, están muy cerca de los clientes. Entienden de segmentos, entienden de campañas, entienden de estrategias, entienden de maneras en las cuales vamos a poder llegar a nuestro cliente y a nuestro usuario. Sin embargo, no es la mejor solución porque este tipo de estrategias por lo general se dice que trabajan en silos, es decir, cada uno de estos equipos propone soluciones de acuerdo a su propia experiencia y a su propio conocimiento. Eso limita las posibilidades de ofrecer una mejor experiencia en términos funcionales hacia nuestros usuarios. Un spoiler alert, la mayoría de las empresas, me atrevería a decir en México y probablemente también en Latinoamérica, se encuentran en esta fase. Ya tienen vistas hacia seguir evolucionando, pero la gran mayoría se encuentran todavía en este punto, en que las decisiones de producto, tanto de desarrollo como de implementación, surgen de aquella data o de aquella información que parte de las experiencias comerciales o de las estrategias comerciales o de marca. Una vez más, no estoy diciendo que sea malo, simplemente que es limitado lo que se puede construir y no es lo más adecuado para nuestros usuarios. Pasando a la siguiente fase, a la etapa 4, se habla de presupuesto de experiencia de usuario dedicado. Este es un momento en el que ya hay muchas empresas que están buscando obtenerlo. Ya estamos descubriendo la relevancia que posee la experiencia de usuario y ya le hablamos de un presupuesto dedicado exclusivamente a estas herramientas. Esto es algo positivo. ¿Por qué? Porque ya se habla de presupuesto asignado para temas de investigación de experiencia, ya se habla de de presupuesto dedicado al prototipado y a la validación de estas experiencias previas al desarrollo y la construcción. Ya la corporación ya empieza a darse cuenta de las necesidades que tiene. Después pasamos a una etapa 5, que es la usabilidad administrada. Es decir, ya nosotros como corporación ya entendemos la necesidad de la experiencia de usuario y ya la empezamos a incorporar en todos los planes y estrategias que se tienen que desarrollar para poder llevar adelante nuestras soluciones. En la etapa 6 de proceso de diseño centrado en el usuario de una forma sistemática, no solamente ya lo hacemos, sino que ya tenemos procesos establecidos, los cuales ya se pueden seguir utilizando por otros equipos. Ya hablamos aquí de la generación de sistemas de diseño y de herramientas que pueden ser replicables no solamente en un proyecto en específico, sino en varios dentro de un mismo equipo. Pasamos a la siguiente etapa, que es la 7, que es el diseño integrado centrado en el usuario. Ya no solamente hablamos de la experiencia de usuario para un proyecto o para un producto en específico. Ya empezamos a hablar del diseño de experiencia de usuario como parte de ese ecosistema general de lo que nosotros queremos lograr. Ya no es solamente crear la mejor aplicación, sino además encargarnos de que esa aplicación funcione en un entorno y en un contexto general de nuestros usuarios. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros tenemos una aplicación de un servicio, por poner cualquier ejemplo, un servicio, no sé, bancario, y dentro de la misma aplicación hay funciones que son muy buenas, súper intuitivas y que nos ofrecen una excelente experiencia, y por el otro lado, en la misma aplicación hay funcionalidades que son malísimas y no solamente nos ofrecen una mala experiencia, sino que ni siquiera funcionan a final de cuentas? Ese tipo de situaciones son las que aquí ya se empiezan a cerrar. ¿Por qué? Porque ya empezamos a entender que esa aplicación o esa herramienta es un ente que está compuesto de varias experiencias y de varias funcionalidades. Entonces ya hay equipos en paralelo trabajando, atendiendo todos estos proyectos bajo una misma línea, siguiendo un mismo camino. Y por último, la corporación dirigida totalmente por el usuario. Ya no es solamente la herramienta y visualizar al usuario como mi cliente. Ya estamos hablando también de visualizar al usuario como mi equipo interior, como todas las personas
personas que colaboran conmigo para poder llevar a cabo estas soluciones y estas herramientas. Entender que la gente de administración, de contabilidad, de diseño, de marketing, de todos ellos son también usuarios y para los cuales también tenemos que crear experiencias adecuadas para que trabajen de una manera más eficiente y por ende yo pueda garantizar que todas esas soluciones que estoy ofreciendo a mis clientes pues sean lo más funcional posible. En este artículo nos hablan que pasar de la fase 1 a la fase 8 nos puede llegar a tomar de 15 a 20 años. ¿Se imaginan todo ese tiempo? Ahora, ¿les hace más sentido que les digamos que ya vamos tarde en este tema de la experiencia de usuario? Este artículo surgió ya hace algunos años. Sin embargo, si entran a la página de Nielsen Norman Group y particularmente buscan este artículo, encontrarán que hay una actualización en un video con un video de una entrevista que le hacen a Nielsen, en la cual le preguntan si sigue siendo válido esta predicción hoy en día. Y la respuesta es sí. La respuesta es todavía estamos entendiendo esta parte de la adaptación de la experiencia y utilizarlo como un producto que le dé más valor a lo que sea que nosotros hagamos para nuestros usuarios, todavía es viable. Ese tiempo todavía es un tiempo que se está considerando como pertinente para poder hacer esta evolución. Y es que si nos damos cuenta nosotros, realmente pudiera ser que nuestra corporación no avance en un ritmo de una cajita a la otra. Esta evolución puede ser mucho más, ¿cómo decirlo?, compleja, porque habrá equipos que vayan avanzando más rápido que otros dentro de una misma empresa. Habrá áreas o habrá líderes y direcciones en cada una de las áreas que vayan avanzando a un ritmo diferente con respecto a las otras. Esto, pues, forzosamente, por más que el equipo, por ejemplo, de tecnología o de digital ya esté en una fase 7 de diseño integrado, de diseño centrado en el usuario integrado, pues a lo mejor habrá equipos como los de operaciones que todavía se encuentren en una fase 2. Esto representa problemas para nosotros como diseñadores porque por más que nosotros ya estemos listos para ofrecer una mejor experiencia, los mismos protocolos y procesos que tiene nuestra empresa nos van a frenar y no nos van a dejar seguir avanzando. Entonces, el entender esta evolución como un proceso que se tiene que dar en conjunto de todas las áreas y que viene desde la dirección de la corporación y va a bajar hacia todos y va a permear hacia todos los colaboradores, pues nos hace entender realmente por qué se estima que pueda tardar entre 15 y 20 años llegar de la fase 1 a la fase 8. Inclusive puede ser que avancemos muy rápido en las primeras 3 fases. Eso se puede lograr en menos de 2, 3 años. Pero el avanzar de esta fase 3 a la última puede tomarnos mucho tiempo más. Aquí me gustaría que nosotros pusiéramos atención en estas 3 fases. Como les decía, actualmente la mayoría de las empresas en México y Latinoamérica se encuentran en la fase 3, es decir, la experiencia dictada por pequeños grupos o pequeñas células de trabajo. ¿Qué características tiene esto? Bueno, estamos hablando de diseño centrado en el diseñador, estamos hablando de pocas personas realizando pequeños esfuerzos, estamos hablando de usabilidad efectiva, pero no eficiente, y una idea simplificada del proceso de diseño. Ya sabemos por dónde más o menos queremos ir, pero todavía no tenemos todo el apoyo, todo el respaldo. Es más, ni siquiera nosotros mismos hemos establecido una metodología y un plan de trabajo adecuado para conseguirlo. De aquí nos brincamos a la fase 6, que es el diseño centrado, un proceso de diseño centrado sistematizado. Aquí ya hablamos de procesos de diseño centrados en el usuario, pero no solo eso, también hablamos de tomar una medición adecuada de la calidad de aquello que nosotros estamos desarrollando y esto inherentemente nos lleva a pensar en diseño iterativo. Aquí tenemos presupuesto para hacer investigación que va desde la fase de descubrimiento hasta la fase de validación. Y por último, la fase 8, ¿no? Como les decía,
Aquí la data determina realmente la dirección y las prioridades. La experiencia de usuario va mucho más allá de las pantallas o los dispositivos. Los procesos son 100% centrados en el usuario y estudiamos el comportamiento de nuestros usuarios. Estas son las 3 fases en las que yo les invitaría a poner mucha más atención y lograr escalar a este momento en sus corporaciones o en sus proyectos. Todo esto que les estoy diciendo tiene muchísimo sentido si lo vemos desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva comercial. Fíjense, en el año 2018, el 70% de todas las iniciativas de transformación digital no alcanzaron sus objetivos. De los 13 billones de dólares que se gastaron en transformación digital en ese año, se estima que más de 900,000 millones se desperdiciaron. Estamos hablando de aproximadamente entre el 70 y 80% de la inversión. La mayoría de las tecnologías digitales ofrecen posibilidades para aumentar la eficiencia, pero si las personas carecen de la mentalidad correcta para cambiar y las prácticas organizativas actuales son erróneas, la transformación digital simplemente va a magnificar estas fallas. No se trata solamente de decir traer la mejor tecnología. No se trata simplemente de decir quiero tener una aplicación porque mi competencia tiene una aplicación. Se trata de entender que a final de cuentas, it's about people. Es acerca de la gente. A final de cuentas, no es solamente trasladar un comportamiento tradicional a un comportamiento digital. Se trata de entender que estamos hablando de humanos, de personas que usan esas herramientas. Y como lo decía al principio, desde la primera clase de este módulo, son personas que utilizan nuestras herramientas en escenarios y en contextos específicos. El qué tan usable sea una herramienta va a determinar qué tanto lo va a utilizar. Pero además, el qué tan buena sea la experiencia al momento de utilizar no solamente va a determinar qué tanto lo usemos, sino con qué frecuencia lo hagamos y qué tanto recomendemos esta experiencia a otras personas. El impacto que va a generar estas decisiones sobre las herramientas que poseemos actualmente, pues nos va a ayudar a hacer que más usuarios las utilicen y no solamente eso, sino que lo hagan de una mejor manera. El diseño de experiencia de usuario son esas técnicas que nos ayudan a entender a las personas para las cuales estamos generando soluciones, para de esta manera buscar que esa experiencia con nuestras soluciones sea la mejor siempre. Amigos, hasta aquí terminamos el módulo 1. Les agradezco mucho su atención y les agradezco que hayan llegado hasta este momento del curso. Ahora los invito a pasar al módulo 2, en el cual hablaremos de la experiencia de usuario como un esfuerzo en equipo. Denle play, que nos vemos en la siguiente sesión. Bye.